Listo. Bueno, en la clase del día de hoy, entonces, vamos a seguir trabajando bajo el criterio de normas APA, pero vamos a profundizar en una parte que de cierta manera es la parte principal por la que se utilizan las normas APA, que es la parte de las citas bibliográficas, ¿no? Por lo general, cuando manejamos ya una consulta, una investigación, esto ya tenemos que acostumbrarnos a hacer, ¿no? Cuando hacemos una consulta, una investigación, debemos citar, debemos manejar el criterio de manejar las fuentes de donde investigamos, de donde consultamos. Esto también ya debe ser una costumbre, por más que el profesor no nos diga, ¿no? Hay que poner fuentes, pero de hecho hay que hacerlo. Si no ponemos fuentes, si no citamos, estamos dando a conocer que todo el trabajo que hemos hecho es de nuestra autoría. Y obviamente que por ahí cualquier párrafo, cualquier situación, por no decir todo, lo hemos copiado de internet, ¿no? Entonces, ahí estamos cayendo, digamos, en una parte ilegal. Entonces, siempre debemos manejar el criterio de citar. Si yo utilicé un párrafo, utilicé una expresión, utilicé una estrofa de algún otro documento, tengo que indicar que saqué esa parte del otro documento. ¿De qué manera? A través de una cita bibliográfica. Esto de las citas no se las hace por hacer, ¿no? En el formato. Entonces vamos a revisar justamente cómo vamos a manejar el formato de la cita. Aquí nos vamos a ayudar técnicamente en el Word. Entonces vamos a utilizar el Word para que nos genere de una manera más rápida, digamos así, este criterio de las citas y asimismo automatizar el proceso de sacar la bibliografía, ¿no? Es decir, el listado de todos los elementos, de todos los recursos bibliográficos que hemos consultado. Bueno, entonces les he publicado algunos archivos. Si revisaron en la plataforma, en el aula virtual, hay algunos archivos que les publiqué, ¿no? De cierta manera les publiqué ahí algunas revistas, decir, artículos de revista, les publiqué un libro, les publiqué algunas cosas. Es de pronto para hacerlo más rápido. Igual acá lo vamos a ir también sacando del propio internet. Ya. Entonces, de esa parte de todos esos archivos que les publiqué, vamos a ir trabajando con el archivo que nos dice citas bibliográficas según APA. Ese es un PDF en donde está la parte que vamos a ir siguiendo, ¿no? Es decir, ahí está cómo se debe manejar las citas. Y también vamos a trabajar con un archivo en Word que se llama Prácticas Citas Bibliográficas. Ese archivo está dentro de la carpeta material bibliográfico, creo que les puse, ¿no? Entonces, dentro de esa carpeta hay un Word que se llama Práctica Citas Bibliográficas. Entonces, vamos a ir trabajando con esos dos archivos. Si le ubicaron, vayan ubicando esos archivos, ¿no? Si los tienen, Sí. Sí. ya. Sí, profe. Ya, entonces vamos a ir trabajando en el Word que nos dice el de práctica y vamos a ir revisando obviamente las configuraciones que debemos hacer en el archivo PDF. Vamos a irlo trabajando de esa manera. Entonces, en todo caso, descarguen y para que también vayan trabajando. Bueno, voy a compartir la pantalla para empezar ya con el criterio ya más práctico, ¿no? Aquí de cierta manera vamos a ir revisando de una vez vemos lo que debemos hacer y lo vamos haciendo ya en el Word. Bueno, les comparto mi pantalla. Ya, este es el archivo de Word, ¿no?
Entonces nos dice prácticas, citas bibliográficas. Tenemos esto simplemente. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ir manejando, ¿no? Ya. Profesor, Pues, sí, sí tienen este disculpe, archivo, ¿no? ¿eso está en la plataforma? Sí, este archivo está dentro de la carpeta. Hay un recurso que se llama material bibliográfico. Dentro de Entré ese, y no me salí, entonces voy a volver a ingresar. ya, listo. El resto sí lo tiene, ¿no? Aún no, profe. Déjeme descargar. Ya, con todo revisen dentro de la carpeta, dentro de la opción hay varios archivos. Ahí está el Word, este Word que están viendo. Profe, disculpe, es que sucedió algo con la computadora y se me apagó el... Ya. En todo caso, ingresen al aula virtual y ahí busquen los recursos que les publiqué. Ya, este es Profesor, el es un Word. PDF. Ya. Sí, ya está. Primero el PDF es este PDF, ¿no? Ya. A ver, desde el principio para que lo vean. Ya, es este PDF, ¿no? Norma Zapa, sexta edición. Sí, es este PDF, ¿no? De pronto yo se haya abierto otro. Este es el que tienen ustedes. Sí, profe. Sí, Ya. profesor, ese es el que tenemos. Ya. Este es el PDF en donde está escrito cómo se deben manejar las citas y eso lo vamos a ir desarrollando en el archivo de Word que les he puesto ahí como práctica. Ahí para hacer más rápido las cosas ya les he puesto ahí unos ejemplos simplemente para irlo haciendo más rápido, ¿no? Ya. Bueno, revisamos en primera instancia el PDF, Norma Zapa, sexta edición. Hay una pequeña introducción, el formato general del trabajo. Esto ya vimos la clase anterior, ¿no? Esto ya lo vimos la clase anterior. Y donde nos vamos a centrar en esta parte de citas. Entonces, vamos a revisar este criterio de citas. Bueno, como les dije, ¿no? Debemos siempre, cuando hacemos un trabajo de investigación, cuando hacemos algún trabajo de consulta, siempre vamos a consultar, siempre vamos a manejar una definición de algún otro documento. Por lo general, cuando consultamos algo, siempre, ¿qué hacemos? Consultamos la definición, ¿no? Si nos dicen, por ejemplo, hay que hacer una consulta sobre la contabilidad. Lo primero que hacemos es la definición de contabilidad, ¿no? Entonces, la definición de contabilidad ya está dada, ¿no? Hay varias definiciones de varios autores. Entonces, ahí, de ley que vamos a tomar en cuenta una definición que ya está hecha. O sea, ahí de ley que vamos ya a tomar en cuenta una cita bibliográfica. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a inventar una definición nueva, ¿no? Vamos a utilizar una definición que ya está hecha. Pero debo tomar en cuenta eso para poder citar. Bueno. Vamos a manejar el criterio entonces en primera instancia de citas textuales. ¿Qué es esto? Una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas literales de un texto, digámoslo así, cuando copio y pego, ¿no? Entonces yo tengo ahí ya un párrafo, un texto, tengo una definición de algún otro documento, copio y pego en mi documento. Ya. Eso sí se puede hacer, siempre y cuando obviamente citemos. Entonces voy a copiarlo tal cual, ¿no? Como les decía. Las definiciones ya están hechas, por lo tanto tengo que copiar la definición tal cual como está. Pero tengo que hacer referencia a quién escribió esa definición. Entonces, una cita textual es eso, ¿no? Cuando copiamos una parte tal cual y la pegamos ya en nuestro documento. Bajo ese criterio vamos a ir también clasificando, ¿no? De pronto, como también ya les dije, esto no es totalmente nuevo.
en algún momento ya les pidieron trabajos aplicando citas, todo eso. Entonces, de pronto ustedes ya lo manejaron. Igual lo vamos a ir haciendo acá desde el principio, ¿no? Bueno. Vamos a ir revisando las diferentes opciones que podemos manejar dentro de una cita textual. Entonces, la primera opción vamos a manejar cuando tenemos cita de menos de 40 palabras. Entonces, un parámetro para determinar qué tipo de cita vamos a trabajar es la cantidad de palabras. Entonces, vamos a revisar en primera instancia esto, ¿no? Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúe la oración después del paréntesis. Bueno. Asimismo, para citar vamos a tomar en cuenta dos configuraciones también. Hay citas basadas en el autor, en donde, como vemos, prácticamente el nombre del autor, el año, y lo que está entre comillas es justamente lo que hemos sacado de ese autor. Esas son citas basadas en el autor. Y el otro criterio, de cierta manera, el que más comúnmente se utiliza, son las citas basadas en el texto. Aquí, en cambio, tengo asimismo lo que está entre comillas, es lo que he copiado textualmente. A continuación, entre paréntesis, viene el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página. Eso entre paréntesis y punto. Hasta ahí se terminaría la parte de la cita. Por lo general, más se utiliza este formato, ¿no? Siempre de pronto vamos a ver que se utiliza más este formato, el que nos dice cita basada en el texto. Entonces, tomamos en cuenta en primera instancia que estamos con un parámetro que nos dice menos de 40 palabras. Y dentro de ese parámetro vamos a trabajar con citas basadas en el texto. Entonces, ese sería el criterio. Bueno. Vamos haciéndolo, ¿no? Entonces, abro mi archivo de Word. ¿Sí están viendo el archivo de Word? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Bueno, aquí más o menos les explico qué tengo. Aquí tengo yo 3 definiciones. Entonces, aquí yo tengo una definición de informática sacado de este libro. Acá tengo asimismo otra definición sacado de este otro libro. Y acá tengo una tercera definición, asimismo sacado de este otro libro. Ya. Entonces, vamos a ver con la primera definición, en primera instancia, cuántas palabras tiene. ¿Cómo vemos eso? Muy rápido, ¿no? Entonces, señalo todo el párrafo y en la parte de abajo, si se dan cuenta, en la barra de estado, nos dice 28 de 211 palabras. Entonces, me dice que lo que tengo señalado tiene 28 palabras. Tiene 28 palabras. Exactamente. Entonces, esa es una forma de ver eso. O también dentro de la opción, aquí tengo otra, dentro de revisar, dentro de la opción revisar, también hay una opción que nos dice contar palabras, ¿no? Entonces, contar palabras y nos aparece esa ventana. Nos dice páginas 1, palabras 28. Entonces, con eso me aseguro cuántas palabras tiene ese párrafo. ¿Sí? Entonces, de manera muy simple puedo saber cuántas palabras en sí tengo en un párrafo, ¿no? Listo. Por lo tanto, al tener 28 palabras, ¿qué significa? Que estoy dentro de la primera parte, ¿no? Las primeras citas textuales, menos de 40 palabras. ¿Sí estamos? Igual, cualquier duda, cualquier pregunta me lo van haciendo, ¿no?
Ya, Profesor, dígame. disculpe. Eso de aquí, usted nos está mostrando cómo hacerlo, pero no hay que ir haciéndolo con usted ahorita mismo, ¿sí? Si de cierta manera lo tienen abierto ya el Word, lo pueden ir también haciendo. O en todo caso, primero ven y luego ya lo aplican, ¿no? Entonces, para que primero vean cómo se hace y luego también lo van aplicando. Ah, ya, gracias. Ok. Bueno, entonces esta primera definición la vamos a trabajar de qué manera. Esta va a ser una cita textual de menos de 40 palabras, ¿no? La vamos a trabajar con énfasis en el texto. Eso significa que vamos a manejarlo de la siguiente manera. Bueno, el criterio nos dice que tiene que ir entre comillas. Esto va a ir entre comillas. Y a continuación va a ir el nombre del autor, perdón, el apellido del autor, el año de edición y la página de donde hemos sacado esta definición. Listo. Obviamente, de pronto la idea sería que empezar a escribir, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a trabajar ya con la ayuda del Word. Como ya les he dicho, igual les he dicho, ¿no? De pronto esto ustedes ya lo saben, ya lo manejan. Aquí vamos a utilizar una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Qué vamos a utilizar aquí? Las normas. Vamos a Referencias. utilizar referencias y vamos a utilizar Normas citas, APA ¿no? sexta edición. Vamos a utilizar citas. Bueno, para todos, de pronto no lo hayan hecho, ¿no? Listo. Nos vamos por el menú referencias. En todas las versiones vamos a tener lo mismo, ¿no? Por el menú referencia. Y tenemos dentro del menú, tengo unas, en la cinta de opciones, tengo citas y bibliografía. Tengo esta parte. Primero me voy a asegurar que esté marcado la normativa APA. Por lo general, por defecto está marcado como APA, pero si de pronto está otra normativa, la cambiaríamos a APA, ¿no? Por defecto está en APA. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es a ir guardando, llamémoslo así, nuestras citas en el Word. Vamos a ir escribiendo, vamos a ir guardando los datos de nuestras citas. Esto obviamente, como ya nos vamos a dar cuenta un poco más adelante, nos va a ayudar a hacer el trabajo en cuanto a manejar de mejor forma la bibliografía. Listo, entonces. Dentro de este menú nos vamos acá a la opción insertar cita y nos vamos a agregar nueva fuente. Y nos aparece esa ventana. Me aparece la ventana crear fuente. Sí la están viendo, ¿no? Supongo que sí la ven. Sí. Sí. Ok. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente ir poniendo los datos de donde hemos sacado, obviamente, esa definición. Entonces, en este caso serían los datos del libro, ¿no? Que lo tengo ahí. Empezamos. Tipo de fuente bibliográfica, en este caso me dice libro. Voy a ponerlo acá para ir revisando, ¿no? Bien. Hay otros tipos de referencias bibliográficas, ¿no? Sección de libro, revista, informe, sitio web. Bueno, hay algunas situaciones. Obviamente vamos a manejar el criterio, sacamos esta definición de un libro. Campos bibliográficos de APA. Autor, el nombre del autor. Entonces, hacemos referencia a lo que tengo acá. El autor nos dice José Joaquín López Hermoso. Ya. Aquí ya tengo que empezar a escribir, ¿no? O de hecho lo puedo copiar y pegar, pero en este caso, como lo tengo en el mismo documento, no me va a permitir hacer eso. La idea cuando trabajamos con un solo autor es de, digámoslo así, solo ingreso los nombres, pero en todo caso recomiendo siempre manejar para los nombres esta parte, editar.
Entonces aquí me dice puntualmente, ingresamos el apellido, el nombre y el segundo nombre. Se abrió una nueva ventanita, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, Sí. profe. Sí, Ya, les voy a preguntar porque a veces el Zoom solo saca las ventanas principales y de pronto no ven ustedes. Ya. Bueno, entonces, aquí ¿qué hacemos? Apellidos, en este caso el apellido es López-Hermoso. El nombre, primer nombre, ¿no? José. Y el segundo, Joaquín. Y ponemos agregar. Entonces, agregamos el nombre. Si hubiera más autores, los vamos ingresando de la misma manera, ¿no? Si hubiera más autores. Solo tengo aquí uno, aceptamos. Esto de autor corporativo, no, porque ya hay autor. Título de libro, informática aplicada a la gestión de empresas. Entonces, escribo. De hecho, podría copiar, ¿no? Pero en este caso no me deja. Informática aplicada a la gestión de empresas. Listo. Año, nos dice año 2000. Ahí tengo en los datos, ¿no? En estos datos que ya saqué previamente. Ciudad, bueno, aquí no tengo ciudad, en este caso dejaría en blanco. Y editorial me dice editor ESIC. Entonces, ESIC. Estos son los datos básicos, pero de cierta manera si tengo más datos, puedo dar clic acá y vemos que se me va a desplegar una gran cantidad de espacios para poder ir ingresando el resto de información. Si es que la tuviera, ¿no? Si es que tengo más información. Por lo general se recomienda igual solo manejar estos datos principales. Listo. Bueno. Aceptar. ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió ahí es que de cierta manera hemos guardado una fuente dentro ya del Word. Esto ya vamos a ver que luego cómo lo utilizamos. Y vemos que nos aparece esto, ¿no? López Hermoso, 2000. ¿Cómo nos debe quedar el formato? Apellido, año y la página de donde hemos consultado. Entonces, de cierta manera nos falta el criterio de la página, ¿no? Nos faltaría el criterio de la página. Esto apareció automáticamente, ¿no? Esto no lo escribimos. O sea, ingresamos los datos en la ficha. Y automáticamente nos aparece acá. Voy a hacer una pequeña edición. Entonces voy a poner editar cita. Y aquí me aparece esta ventanita. Entonces aquí me pregunta de qué página saqué esa información. Bueno, no está aquí en los datos. Voy a suponer que saqué de la página 15, por decir algo, ¿no? Saqué de la página 15. Aceptar. Y ahí nos quedaría ya de esa manera. Entonces, ahí sí ya la cita está con los 3 puntos que nos dice en la normativa, ¿no? El apellido, el año y la página. Profesor, Dígame. ¿puede repetir esa parte cuando sacó la ventana para editar? O sea, para colocar el número de la página, por favor. Listo. Teníamos así, ¿no? Entonces, en primera instancia, tenemos así la cita. Ya. Lo que hacemos es, damos un clic sobre la cita. Nos aparece esto en este cuadro. Aquí en esta flecha, opciones de cita. Le doy un clic y ahí editar cita. Ahí nos aparece esta nueva ventana donde nos dice de qué página hemos sacado. Puse de la página 15, ¿no? Entonces sacamos esa información de la página 15 y aceptamos. Entonces ahí sí tenemos el formato determinado. El formato entonces nos dice lo que
hemos copiado textualmente entre comillas, luego viene ya la información de la cita y acá al último iría el punto. Entonces, ahí ya nos quedaría la parte de la cita, tomando en cuenta también la herramienta del Word. ¿Sí estamos? Profesor, una pregunta. Cuando puso los nombres, el guión y la coma le salió cuando usted ingresó los nombres en la fuente, ¿verdad? Ya. En el momento de que puse los nombres, lo puse porque está así, López-Hermoso. O sea, así es el apellido. Es unido con el guión. Entonces, yo escribí López-Hermoso como apellido. Entonces, me va a aparecer como un solo apellido. Si de pronto le pusieron espacios, entonces ahí ya les va a diferenciar como primer apellido, segundo apellido. Aquí asumo que estaba así con el guión, por lo tanto es un solo apellido. Listo. Hemos guardado una fuente, ¿no? ¿Eso para qué nos sirve? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos. Bueno, vamos rápido por el tiempo. Libro 2. Tengo otra definición. Esta definición, ¿cuántas palabras tiene? Entonces, de acuerdo a lo de acá, nos dice 56 palabras. Eso significa que ya no estaríamos dentro de la primera parte, ¿no? Que nos decía hasta 40 palabras. Vamos a ver entonces ahora qué debemos hacer. Cita de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Al final de la cita se coloca el punto después de los datos. Ya. ¿Cómo vamos a manejar entonces cuando una cita ya es más de 40 palabras? Prácticamente es un párrafo, ¿no? Entonces, manejamos con sangría en este caso izquierda, sin comillas, aparte del documento nos dice, es decir, ahí tendríamos que dar un enter, punto aparte, ahí viene la cita, y al final también lo vamos a manejar el criterio, ¿no? Apellido, año y la página. Y al final de todo eso, el punto. Esa sería la forma como se debería manejar este tipo de citas. Entonces vamos a verlo en el Word. Bueno, este párrafo entonces tiene 56 palabras. Aquí por lo general para citar se debe manejar estos prefijos. Se pone y lo han de haber visto, ¿no es cierto? El autor afirma. Y ahí viene, ¿no? La definición. Entonces, el autor afirma tal cosa. Pero, ¿quién es el autor? Obviamente hay que ingresar los datos de la cita. ¿Qué nos dice en cuanto al formato? Esto tiene que ir con sangría izquierda. Entonces, nos vamos, párrafo, sangría izquierda. De 1 centímetro. Sangría izquierda de 1 centímetro. Aceptamos. Y vemos obviamente que se mueve, ¿no? Todo el párrafo, no solo la primera línea, sino todo el párrafo. Esa sería la configuración en cuanto al formato. Y a continuación tengo que indicar cuál es el autor, el año de edición y el número de página. Para hacer eso, Profe, ¿qué vamos? ¿puede repetir, por favor? Ya. Teníamos todo el párrafo, ¿no? Tenemos todo el párrafo. Lo manejamos de esta manera. Nos dice que hay que aplicar, cuando ya es más de 40 palabras, tenemos que aplicar el criterio de sangría izquierda. Lo puedo manejar acá, dentro de la ficha párrafo. Me voy acá a sangría izquierda y le doy 1 centímetro. Escojo 1 centímetro. Aceptamos. Todo el párrafo se mueve 1 centímetro
desde el margen izquierdo. Eso es lo que hemos hecho en la parte del formato. Gracias. Listo. Acá debemos también manejar, ahí no va el punto todavía, ¿no? Todavía no va el punto. Acá debemos manejar también el criterio de el apellido del autor, el año de edición y la página de donde hemos sacado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nuevamente? Nos vamos a referencias, nos vamos a insertar cita y agregamos una nueva fuente. Bueno, en todo caso vemos que la fuente anterior que agregamos nos aparece ahí, ¿no? Vamos a agregar una nueva fuente. Lo mismo. Entonces, vamos a revisar, voy a visualizar los datos, ¿no? Libro 2, hemos sacado de este libro 2. Ya. Tipo de fuente bibliográfica, seguimos manejando libro. El autor, en este caso, Henar Herrero. Me voy por acá, apellidos. El apellido es Herrero. El nombre, Henar. No hay segundo nombre, ¿no? Entonces, agregamos, aceptar. Título del libro, Informática aplicada a las ciencias y a la ingeniería. Ya, rapidito. El año de edición me dice 1999. Ciudad, Castilla-La Mancha. Bueno, me dice que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Asumo obviamente la ciudad, Castilla-La Mancha. Editorial, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Profe, pero ahí Castilla-La Mancha está con guión. Eso no importa. No. Ya, entonces, en el editorial nos dice Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, por eso les decía que en la ciudad asumimos que es Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, editorial Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Listo. Bueno, puedo de cierta manera copiar y pegar, ¿no? Si lo tuviera en otro documento, simplemente voy copiando y lo voy pegando, que se me va a hacer eso más fácil. Listo. Listo, ¿no? Estos son los datos principales que necesitamos. Aquí hay otros datos, el ICBN, el número de páginas. ¿Qué es este número de páginas? Es el número total de páginas del libro, ¿no? No confundir con la página de donde hemos consultado. Obviamente eso no nos van a poner. Nos ponen el número total de páginas. En este caso, 163 páginas. Bueno. Asimismo, aceptamos. Nos pone Herrero 1999. Ya sabemos que tenemos que hacer ese pequeño cambio, editar cita. Y supongamos que esta definición estaba en la página 25. Aceptar. Bueno, se me fue a la otra línea. Voy a visualizarlo. Ya. Nos debe aparecer así, ¿no? El autor afirma, el párrafo y al final el punto. Entonces, esa sería la forma como debemos citar cuando tenemos ya más de 40 palabras en nuestro texto o en nuestra cita. Entonces, asimismo, se aplica el criterio de apellido, año de edición y la página de donde se consultó. ¿Sí estamos? Sí. La tercera, asimismo, es una definición. Obviamente vemos que es una definición pequeña, pero aquí en cambio tengo 3 autores. Vamos a ver cómo se lo maneja, ¿no? De hecho, sabemos que esta tiene menos de 40 palabras. Entonces, esta tiene 21 palabras. Ya.
Caemos en la primera definición, entonces aquí se debe manejar entre comillas y hacemos de nuevo lo mismo, ¿no? Insertar cita, agregar nueva fuente. Autor, en este caso, tengo 3 autores. Entonces, hay que irlos ingresando uno por uno. Editar. Apellidos. Del primero, Hernández Sampieri. Entonces, Hernández Sampieri. Nombre, Roberto. Ya, no tengo el segundo nombre, lo agrego. Este es el primer nombre, ¿no? Que tenemos. Entonces, lo agregamos. El segundo me dice Fernández Collado Carlos. Lo agrego. Y el otro me dice Pilar Baptista Lucio. Ya, entonces, Baptista Lucio, nombre Pilar. Agregamos. Profe, es al revés. El nombre es Lucio. Por lo que aquí en primera instancia me está poniendo el nombre. Aquí está Roberto, aquí está Carlos. Por eso asumo que el nombre también debe ser Pilar y los otros son los apellidos. Bueno. Lucio es apellido. En todo caso, ya ahí cuando tengan el libro presente, ahí de pronto se lo define bien. Bueno, estamos haciendo la práctica. Hemos ingresado los 3 nombres, ¿no? Esta sería la forma. Si tengo más nombres, voy ingresando de esta manera. Ahí sí, aceptar. Voy con lo siguiente. El título del libro, metodología de la investigación. Año 2014. Ciudad. No tengo ciudad. Editorial McGraw-Hill. Entonces, McGraw-Hill Educación. Ese es el editorial. Y, por ejemplo, tendría otros datos, ¿no? Edición, el número de página, el ISBN. Eso puedo opcionalmente también poner. Pero en todo caso, estos son los datos principales. Aceptamos. Listo, ¿no? Nos aparece automáticamente de esa manera. Y aquí aumentamos la página. Supongamos esto lo sacamos de la página 125. Listo, al final el punto, ¿no? Entonces, esta como es una cita corta, la manejamos entre comillas y la manejamos de esta manera. Listo. Hemos determinado, va a haber muchas posibilidades, ¿no? Va a haber títulos que tengan, va a haber publicaciones que tengan varios autores, que tengan un solo autor, bueno, va a haber muchísimas situaciones. Listo. Voy a indicar para qué he hecho esto, ¿no? De hecho, me falta indicar también, hay otras referencias bibliográficas. Por asunto de tiempo, simplemente, ¿cuál sería el siguiente paso? Supongamos que ya tengo todas mis citas, ¿no? Entonces ya tengo todas mis citas ejecutadas, ingresadas, mejor dicho, es la palabra correcta, ingresadas por esta parte de referencia, insertar cita. Esto me ayuda, entonces, el Word me va a ayudar ¿a qué? A generar automáticamente la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía es el detalle, ¿no es cierto? Del libro, de la publicación, de la revista, de donde hemos sacado la información. Entonces, acá
la bibliografía también tiene un formato exclusivo para poderlo escribir. Si lo escribiríamos, digamos, manualmente, deberíamos tomar en cuenta totalmente dónde va comillas, dónde va coma, dónde va un punto. Es decir, sería un trabajo un poco tedioso, ¿no? Porque habría que ver totalmente dónde va un punto, dónde va una comilla. Entonces, ahí nos ayuda el Word. El Word nos va a generar, bajo el formato APA, las referencias bibliográficas o la parte de la bibliografía. Entonces, lo pongo al final, ¿no? La bibliografía siempre va a ir al final. Esto es la parte ya fácil. Simplemente, ¿qué hacemos? Dentro de esta misma opción, referencias, aquí tengo esta opción bibliografía. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente la vamos a insertar. Entonces, voy a la primera opción. Bibliografía. Y automáticamente entonces me aparecen las tres fuentes que he insertado previamente. Entonces, esta parte, como les dije, ya es lo fácil, ¿no? Porque automáticamente el Word nos saca el listado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo continuamente? Vamos a ir ingresando los textos de las citas, ¿no? Es decir, los datos de las citas. Y al final, automáticamente el Word nos va a sacar toda la lista en cuanto a la cita. Obviamente esto hay que entender que se debe hacer al final, ¿no? Generar la bibliografía. Las citas sí tengo que irlas ingresando de pronto como vaya copiando cómo vaya haciendo mi documento. La bibliografía, obviamente esto se generaría ya al final, cuando digamos ya tengo todo concluido, ahí pasaría a generar la bibliografía. En este caso insertamos 3 citas, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo las 3 citas que hemos insertado. Entonces, aquí vemos que nos aparece ya todo el nombre completo del libro, de donde hemos sacado. Entonces, ahí ya vemos esta situación. Ese es el criterio, entonces, que se maneja Word en la parte de manejar citas bibliográficas. Hemos trabajado solo con el criterio de libros. Dígame. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la bibliografía con las referencias? Si Ya. al parecer salen lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. La diferencia es que bajo la norma APA se llama bibliografía y bajo la norma MLA, esta norma MLA se llama referencia bibliográfica. Entonces, si estuviéramos utilizando MLA, ahí tendríamos que escoger esa opción, referencias bibliográficas. Es lo mismo, exactamente es lo mismo. En cambio acá, en las normas APA, se llama bibliografía. Profesor, entonces no existe ninguna Gracias. diferencia entre bibliografía, referencias y trabajos citados. Desde este punto de vista, no. Como les mencionaba, más era de acuerdo a la normativa que se emplea. O sea, de lo que he revisado, he visto publicaciones cuando se utiliza MLA. Este es un estándar, en cambio, en España. Ahí se utiliza el estándar MLA. Ahí, al final, se maneja el criterio de referencias bibliográficas, que es lo mismo, ¿no? El listado de todos los libros, de donde hemos sacado libros, revistas, todo eso. Entonces, desde ese punto de vista no habría diferencia. Dígame. Yo tenía entendido que se ponía bibliografía cuando se usaba fuentes o información que estaba en los libros y referencias, fuentes que estaban en internet. En realidad, todas se manejan dentro de lo que sería bibliografía. Tenemos diferentes tipos de fuentes, ¿no? De pronto yo saqué algún texto de una película, de un podcast, de algún video. Entonces, si vamos a empezar a clasificar eso, entonces tendría diferentes títulos, bibliografía, referencias y así. Obviamente, Profesor, para estandarizar todo, se manejaría bibliografía. Dígame. profesor,
Yo recuerdo que cuando estaba en primer semestre, el profesor de metodología de la investigación nos dijo que con las normas APA no se usaba la palabra bibliografía, sino referencias, obviamente referencias bibliográficas, y él especificó que no era la palabra bibliografía. Entonces ahí la verdad es que sí me encuentro un poco confundido. Que ahora Ah, usted nos dice. ya. Aquí en cambio, o sea, obviamente no se va a decir lo contrario, pero de lo que tengo entendido es de acuerdo a este criterio. Si manejamos con APA, lo relaciono con bibliografía. Si lo relaciono con MLA, ahí en cambio lo relaciono con referencia. Eso es lo que he leído, eso es lo que de cierta manera lo tengo entendido. Yo sé que de pronto al final, si escogía la opción de referencias, voy a tener lo mismo. Y va a tener exactamente lo mismo. Entonces, aquí la cuestión sería de pronto tratar de definir bien cuál mismo se manejaría, qué término, si es bibliografía o si es referencia. Bueno, en todo caso también voy a revisar, ¿no? Para de pronto que no se caiga en ese criterio de que se dice una cosa y después se dice otra cosa. Dígame. Profesor, una pregunta. Leyendo el... Una pregunta. Cuando estaba en algunos documentos que están en internet como PDFs y sacan su bibliografía, ellos ponen, por ejemplo, el apellido, ponen la fecha, ponen el tema del libro de dónde lo sacan y ponen obtenido de y ponen el link. Ya. Eso es cuando hacemos una consulta de pronto de un libro digital, de un libro virtual. O también cuando sacamos información de una página web. Eso también lo íbamos a hacer, pero ya prácticamente el tiempo ya se nos fue. Entonces va a quedar inconclusa la clase. Tenemos que sacar información también y citar de revistas. Tenemos que sacar información de páginas web. Todo eso. Entonces apenas alcanzamos a sacar de libros. Entonces veo que el tiempo es muy corto para hacer todo lo que tenía pensado. En todo caso, obviamente hay que completar, pero lo hacemos ya la próxima clase. Queda entonces solo la parte, hemos sacado referencias de libros y de libros físicos, llamémoslo así. Porque también tenemos libros digitales, ¿no? Si sacamos de un libro digital, ahí sí vendría obtenido de y el link de donde obtuvimos esa parte. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Entonces, profe, si encontramos un libro en internet, ¿se pone sitio web o libro? Ya, es que ahí eso mismo, ¿no? De pronto para estandarizar todo, supongamos si alguien dice es que yo solo tengo links de donde consulté, ahí se utiliza el término webgrafía o linkografía. Ya, entonces, ahí la verdad, de pronto voy a consultar para generalizar totalmente los términos. Dígame. Profesor, mire, por ejemplo, yo ahorita abrí el documento del APA, el Centro de Escrituras Javeriano, y sale, como punto 3, sale las referencias. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre estas referencias y la bibliografía? Y dice que en las referencias el autor incluye aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Dice, es una lista de referencias que apoyan específicamente un artículo en particular. Dice, en cambio, la bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Entonces, por lo que voy a entender aquí es que la referencia es como que información que se usó para validar el texto, pero la bibliografía dice que es como que sirve para que las personas refuercen luego lo que han leído. Y, o sea, eso está en el APA, por eso es que le decía que sí creo que hay como una diferencia entre usar la referencia y la palabra bibliografía. Ya, perfecto. O sea, y para agregar... Dígame. Y para agregar lo que dijo él, en la página 12 mismo, dice al final que en el estilo APA se usan las referencias. Así tal cual. Ya, bueno, entonces, en el asunto, como decir, de generar, acá como veíamos, ¿no? Tenemos bibliografía, referencias, trabajos citados.
ya voy a estandarizar, voy a leer algo más, ¿no? En todo caso, para tomar en cuenta cuál sería el término adecuado, porque igual, de acuerdo a lo que nos dicen ahí, en un mismo listado puedo tener fuentes que me van a servir de lectura posterior y fuentes que de cierta manera las utilizo en el momento. Entonces, igual también ahí habría cierta duda. Bueno, desde el punto de vista del programa, digamos así, del Word, entonces nos vamos por esta opción. Bien sea bibliografía o bien sea referencias, que ya vamos, de cierta manera, ya voy a definirlo bien y ahí se les comenta para tener todos la misma idea. Bueno. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando estábamos citando en el libro 3, en el libro 2, después de que dice el autor afirma, ahí ya no va, también va con comillas. No, acá no, ya, el autor afirma. Acá nos dice que no va entre comillas. Lo que de cierta manera diferencia es la sangría, es el espacio. Si nosotros vemos ya esta parte que no empieza a la misma altura del borde, entonces asumo que todo esto es una cita. Es decir, he copiado textualmente de otro lado en esta parte. Eso sería lo que identifica. En las citas cortas, en cambio, ahí sí las comillas. Y, profe, otra pregunta. En esa misma cita, ¿va justificado? Hay que aplicar normas APA, entonces no iría justificado. Yo también tengo una pregunta, profe. A ver, rapidito que Sí, rápido. A las 3. A ver, dígame. La bibliografía, que siempre he tenido esa duda, la bibliografía va a lo último del texto, ¿verdad? Pero sería tipo al final del texto, o sea, terminas y ahí siguiente o en la página que sigue. Por lo general es... O sea, una página totalmente... Sí, en página aparte, llamémoslo así. Por ejemplo, ya en los formatos, conclusiones, recomendaciones, bibliografías, se manejan en página aparte. No tiene que ir a texto seguido, sino a página aparte. Ok, profe. Bueno, quedó todavía pendiente las citas de revistas, las citas de sitios web. O sea, eso sí lo tenemos que revisar. Entonces, vamos a continuar con la clase la siguiente. O sea, vamos a seguir revisando el criterio de citas. Tenía ya planificado el deber tomando en cuenta todo, ¿no? Tomando en cuenta citas de revistas, citas de sitios web, todo eso. Entonces voy a hacer una modificación en el deber. Y solo vamos a manejar el criterio de libros. Básicamente lo que les pido en la parte práctica es hacer una consulta. Ustedes van a hacer una investigación. Y van a sacar, obviamente, ya información formal. Van a sacar información en este caso, de libros, ¿no? Entonces, van a utilizar las normas APA para formatear el documento y van a manejar el criterio de citas. Yo les envío la asignación y ahí les pongo lo que pido. Pero en todo caso, en sí la primera parte, lo que tiene que ver con el formato del documento en normas APA, eso sí lo tienen que hacer, ¿no? Es decir, poner todo bajo normas APA. Márgenes, tipo de letra, todo eso. Y la parte de las citas todavía la vamos a manejar un poquito así nomás, hasta poder ver bien la parte que nos falta y ahí sí podemos ya manejar el criterio completo de citas. ¿Sí? Profesor, cuando dijo normas APA en el documento, ¿también añade lo que es la carátula y todo eso? Todo, exactamente. Entonces, ahí ya se debería tomar en cuenta todo. O sea, si tienen por ahí una tabla en su consulta, tienen que formatearla de acuerdo a las normas APA, si tienen una figura, todo eso. Y aparte de las configuraciones comunes, márgenes, tipo de letra, interlineado, toda esa situación. Ya, entonces voy a hacer la modificación en la asignación
y de ahí ya les presento, ¿no? Todavía no les voy a presentar. Entonces voy a cambiar eso y ahí les voy a explicar para que hagamos en función de eso. Entonces vamos más a orientarlo a cumplir con el formato del documento y vamos a todavía no a manejar mucho la parte de las citas bibliográficas hasta revisar lo que queda pendiente. Bueno, eso sería entonces la parte práctica. Ya voy a hacer esas modificaciones y ya voy a habilitar la asignación. Igual trabajamos hasta el día sábado, ¿no? Como siempre queda planteado. Listo. No sé, ¿alguna otra pregunta final? No, profesor. Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. Y queda pendiente, o sea, queda planteado una tarea, ¿no? No se olviden, ya voy a habilitar la asignación para que puedan hacer. Es algo sencillo, consultar sobre un tema y a esa consulta aplicar las normas APA. Bueno, entonces quedamos hasta ahí y cualquier duda, cualquier pregunta a través de los medios que podemos comunicar. Listo. Entonces, cuídense. Hasta la siguiente clase. Gracias. Chao, profesor. Gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Ya. Gracias, profe.